Dicen que la vejez es la segunda infancia, que volvemos a necesitar ayuda, que los cuerpos se vuelven frágiles y los pensamientos más lentos. Pero lo que nadie dice, y lo que duele más que las rodillas, es que cuando uno envejece, también empieza a estorbar. No fue algo que me dijeron directamente. No, esas verdades no se dicen con palabras. Se sienten en los silencios prolongados, en los suspiros impacientes, en los platos servidos con desgano. Yo lo noté primero en los ojos de mi nuera, Zaira. Un hombre hermoso, lo admito, aunque en su voz sonara siempre como una advertencia. «Abuelo, ¿ya tomó sus pastillas?», me decía cada mañana, extendiéndome un vasito con 2 cápsulas de colores que no lograba identificar bien. «Estas son nuevas. Se las cambió el médico. ¿Recuerda?». Yo asentía. Aprendía a sentir para no molestar. No quería ser ese anciano fastidioso que cuestiona todo, el que se vuelve paranoico o se queja de más. Mi hijo Elías trabajaba muchas horas, y ella, Zaira, se encargaba de todo, de la casa, de los niños, de mí, o al menos eso parecía. Pero había algo en su manera de mirarme, como si cada favor fuera una carga, como si el simple hecho de respirar cerca le resultara incómodo. Mi habitación era una especie de anexo, un cuarto pequeño al fondo de la casa, con una sola ventana que daba al patio trasero, donde la lavadora zumbaba casi todo el día. Esa lavadora fue mi compañera de soledad. Yo contaba los ciclos de centrifugado como si fueran campanadas. 3 zumbidos, mediodía. 5, ya es hora de la cena. Antes tenía mi propio hogar, una casa vieja pero digna, con las paredes llenas de fotos enmarcadas, donde el silencio era mío y no impuesto. Pero tras la caída en el baño y un susto que me llevó al hospital, Elías decidió que era mejor mudarme con ellos. Me lo vendió como una oportunidad para estar en familia. Yo acepté, porque uno quiere creer que todavía hay sitio en el corazón de los suyos. Las primeras semanas fueron tranquilas. Los nietos venían a saludarme al llegar del colegio, me traían dibujos, me contaban cosas que apenas entendía. Luego dejaron de venir. Supuse que se aburrían. O quizás Zaira les dijo que no hicieran ruido cerca de mí. No lo sé. Lo cierto es que dejaron de entrar. Dejaron de abrazar. Y ahí fue cuando empecé a sentir los síntomas. No al principio. No de golpe. Fue como una niebla. Primero me costaba concentrarme. Luego olvidaba cosas simples como si había comido o si ya me había bañado. Pensé que era la edad, claro. ¿Qué otra cosa podría ser? Incluso Zaira me lo decía. Es normal, está viejo. Lo importante es que tome sus medicinas. Y yo las tomaba. Todos los días. Religiosamente. Como si con eso estuviera haciendo mi parte, pagando mi estadía, ganándome el derecho a seguir ahí. Pero una tarde, algo me sacudió. Estaba sentado en el sofá intentando leer un viejo libro de poemas de Almafuerte, cuando noté que las letras se movían, literalmente. No era cansancio, era otra cosa. Y entonces vino el temblor en las manos, los latidos acelerados, el sudor frío. «Zaira», alcancé a decir antes de que mi voz se quebrara. Ella entró, molesta, como si la hubiera llamado sin motivo. Me miró con esos ojos cansados de compasión fingida. ¿Otra vez lo mismo? ¿Se tomó las pastillas? Asentí, claro. Siempre asentía. Pero esa noche, cuando me dejaron solo en el cuarto, abrí el cajón donde ella guardaba los medicamentos. Tomé una de las cápsulas y la observé con atención. La luz del pasillo me ayudó a distinguir un número diminuto impreso en un lado. Parecía un código. Algo no encajaba. Algo dentro de mí gritaba que no encajaba. No dormí. Me quedé sentado en la cama, sintiendo como mi mente flotaba entre la bruma, recordando cosas, escenas, voces del pasado. Y fue en ese estado de semiconciencia que recordé algo que me heló la sangre. Una vez, cuando mi difunta esposa estuvo enferma, el médico nos advirtió: jamás cambien un medicamento sin prescripción. Algunos errores no tienen regreso. Y yo no sabía quién me estaba medicando realmente. A la mañana siguiente, decidí hacer algo que no hacía desde que llegué a esa casa: cuestionar. Me armé de valor, lo juro. Caminé con mis piernas torpes hasta la cocina, donde Zaira preparaba el desayuno para los niños. El olor del pan tostado y el café era casi ofensivo. No por su aroma,
sino porque yo no era parte de ese momento. Zaira, dije, apoyándome en el marco de la puerta. Quisiera saber qué medicamentos me está dando. Ella se giró, sorprendida. Luego vino esa sonrisa que no llega a los ojos, esa que usan los adultos para calmar a los niños molestos. Abuelo, no se preocupe. El médico me los dio. Son para la presión y el colesterol. Lo de siempre. ¿Me podría mostrar la receta? Pregunté, sintiendo cómo mi voz temblaba más por miedo que por edad. Sus ojos se endurecieron, aunque su sonrisa seguía intacta. Elías la tiene, pero no se preocupe, usted está en buenas manos. Y luego, como quien cierra una puerta sin hacer ruido, dio media vuelta y siguió preparando las loncheras. Yo me quedé ahí, congelado. ¿En buenas manos? ¿Qué clase de respuesta era esa? Volví a mi cuarto, con más preguntas que fuerzas. Me senté en la cama, respirando hondo. Comencé a revisar mentalmente mis síntomas. Confusión, temblores, pérdida de equilibrio, insomnio. ¿Era eso la vejez? ¿O algo más? Por la tarde, aproveché que Zaira salió al supermercado y me acerqué al cajón donde ella escondía todo lo que no quería que los demás vieran. Allí estaban, los frascos de pastillas. Uno de ellos tenía una etiqueta parcialmente arrancada. Con manos temblorosas, busqué una lupa vieja que aún conservaba y descifré el nombre de uno de los medicamentos. No era para la presión. Era un antipsicótico, uno fuerte, de esos que alteran la percepción, usado en casos graves de esquizofrenia o paranoia. Mi corazón golpeaba como un tambor enloquecido. Me sentí estúpido, viejo, vulnerable, pero también enojado. Esa noche no dormí. En su lugar, me dediqué a repasar cada conversación, cada momento en el que me sentí más tonto de lo habitual. Cada vez que Zaira desestimó mis palabras con una mirada o un comentario sarcástico. Y entonces comencé a atar cabos. Recordé el día en que Elías me dijo que no podía seguir costeando mi antigua casa, que los gastos eran muchos, que venderla era lo más lógico. Será mejor para todos, papá, me dijo. Lo dijo con buena intención, pero ahora me doy cuenta de que no eran sus palabras, eran de ella. Zaira siempre fue práctica, de esas mujeres que ven a las personas como piezas que se mueven o estorban. Nunca vi ternura en ella, ni siquiera con sus hijos. Era eficiente, sí, pero no afectuosa, y a mí me trataba como a un electrodoméstico viejo, funcional a veces, molesto casi siempre. Una semana después de mudarme, entregaron el dinero de la venta de mi casa. Yo no volví a ver un centavo. Todo quedó en manos de Elías. Está seguro en nuestra cuenta, papá. Lo vamos a usar para su bienestar, me dijo. Mi bienestar, me estaban drogando. Decidí que tenía que hablar con él, pero algo dentro de mí sabía que no me creería. Él adoraba a Zaira. Ella era su brújula, su centro, y yo era un peso que apenas toleraba. Pero no podía quedarme de brazos cruzados. Mi mente, aunque nublada, aún tenía chispazos de lucidez. Y en uno de esos destellos, recordé a alguien. Una persona que no veía desde hacía años. Mi sobrina, Nahara. Nahara siempre fue distinta. Criada en el campo, rebelde, observadora. Ella no se tragaba cuentos. No creía en apariencias. Tal vez ella podría ayudarme. Tal vez aún tenía tiempo para salvar lo que quedaba de mí. Escribí una carta. A mano. Despacio. Con cada palabra pesando como plomo. Le conté lo que estaba sintiendo, lo que había descubierto, lo que sospechaba. Le pedí que viniera, que no dijera nada a nadie, que si aún recordaba al viejo que le enseñó a andar en bicicleta, me creyera esta vez sin pruebas, solo por el amor que alguna vez me tuvo. Doblé la carta, la escondí en un libro, y al día siguiente, cuando el cartero pasó, ese viejo amigo de las rutinas, le pedí que la dejara en su próxima ruta, discretamente. No tenía certeza de que ella la recibiría, solo esperanza, pero a veces, eso es lo único que un hombre tiene. Mientras tanto, seguí tomando las pastillas, sí, pero ya no tragaba. Las escondía bajo la lengua, y luego las escupía en una servilleta que tiraba en la basura del patio, como si eso pudiera detener el veneno, como si eso pudiera darme una oportunidad más de ver la verdad salir a la luz, porque ya no quería justicia, ni siquiera venganza.
Solo quería saber por qué. Los días siguientes fueron una mezcla de fingimiento y vigilancia. Por fuera, seguía siendo el anciano dócil que tomaba sus medicamentos, que respondía con monosílabos y no hacía ruido. Pero por dentro, estaba más despierto que nunca. Me sentía como un árbol viejo, torcido por el viento, pero aún con raíces profundas. Me volví observador. Contaba cuántas veces Zaira revisaba el cajón de los medicamentos. Noté que tenía una pequeña libreta donde anotaba cada dosis como si llevara un registro minucioso de mi deterioro. Me daba miedo, porque eso no era cuidado, era control. Y lo peor es que Elías no lo veía, o no quería verlo. Una tarde de domingo, mientras él regaba las plantas, reuní coraje y me acerqué. Tenía tierra en las manos y un gesto relajado. Era uno de esos pocos momentos en los que parecía feliz. «Hijo, ¿podemos hablar?». Me miró de reojo secándose el sudor de la frente con el antebrazo. «Claro, pa. ¿Qué pasa?». «Estoy preocupado por los medicamentos que me está dando Zaira. No me hacen sentir bien». Se rió, nervioso. No por burla, sino por incomodidad. «¿Otra vez eso?». «Papá, ya te lo expliqué. Son los que te recetó el especialista. Zaira fue con vos a la consulta. ¿No te acordás?». Quise decirle que no hubo tal consulta, pero me detuve, porque en ese momento entendí algo. Él no quería saber. Había cedido el mando. Había delegado mi vida en manos de alguien que no me amaba. Y ahora, todo lo que dijera sonaba a locura. «No me siento yo», le dije, con un tono más suave. «Siento que mi cabeza no me pertenece, que hay algo en esas pastillas que me apaga». Me miró por unos segundos. Se agachó y clavó una planta nueva en la tierra con fuerza. «Papá, estás envejeciendo. Eso es todo. Acéptalo. Es normal sentirse confundido. Tenés 78 años. No podés esperar estar lúcido como a los 40. No dije nada más. Lo dejé con su jardín. Volví a mi cuarto y cerré la puerta con cuidado. Me senté en la cama respirando hondo y me sentí solo de una manera nueva. Ya no era la soledad del cuarto pequeño, ni del plato servido sin palabras. Era una soledad más cruel, la de no ser creído, la de hablar y que te escuchen como si deliraras. Esa noche soñé con mi esposa, Alma. Ella estaba joven, como cuando nos conocimos. Tenía su vestido celeste con flores pequeñas y su pelo recogido en una trenza. Me miraba con ternura, pero no decía nada. Solo me acariciaba la mejilla, como si supiera todo y me perdonara por no haber sido más valiente antes. Me desperté con lágrimas en los ojos y la carta en el corazón. Me aferré a la esperanza de que Nahara la hubiese recibido. Ella vivía a 5 horas en bus, si es que no se había mudado. No tenía teléfono, o al menos no me lo había compartido. Nuestro contacto había sido mínimo desde la muerte de Alma, pero si alguien podía leer entre líneas, era ella. Los días se volvieron más pesados. Yo seguía con mi farsa, escondiendo las pastillas, escribiendo notas sueltas que luego quemaba en una pequeña lata, por miedo a que Zaira las encontrara. Empecé a registrar mis síntomas reales, los que sentía sin la droga, y me di cuenta de algo escalofriante. Sin las pastillas, me sentía mejor. La niebla se disipaba. Tenía más claridad, menos temblores. Dormía mal, sí, pero al menos mis sueños eran míos, no inducidos por el veneno que Zaira me servía con sonrisa de enfermera. Un día, mientras ella hablaba por teléfono en voz baja en el pasillo, la escuché decir algo que me dejó helado. «Sí, ya casi no responde. Para fin de mes podríamos iniciar el trámite. Mientras tanto, sigo con la dosis doble». No dijo mi nombre, pero no hacía falta. Yo era el único, casi vegetal en esa casa. El único que tomaba medicinas. El único que, si desaparecía, no sería tan extrañado. Trámite. ¿Qué trámite? ¿Una tutela? ¿Una declaración de incapacidad? ¿Algo legal para quedarse con el resto de lo poco que me quedaba? Volví al cuarto con el corazón latiendo en mis oídos. Me senté frente a la ventana y miré el patio. El sol se filtraba entre las hojas del limonero. Los niños reían en la casa vecina, y en ese instante, entendí que tenía que actuar pronto, porque el tiempo ya no estaba de mi lado. Pero justo cuando creía que estaba solo en esta batalla, 3 días después de aquella llamada, escuché la puerta del frente abrirse.
y una voz que no escuchaba desde hacía años rompió el aire. ¿Dónde está mi tío? Mi corazón dio un salto. Nahara había llegado, y nada volvería a ser igual. La puerta se cerró con fuerza. Nahara siempre había sido así, firme, directa, incapaz de andar con rodeos. Cuando su voz retumbó por la casa, sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio, porque no estaba solo. Miedo, porque su presencia alteraría el orden de una casa construida sobre mentiras. ¿Dónde está mi tío?, repitió. Zaira fue la primera en reaccionar. Su tono, sorprendido pero aún educado, se dejó oír desde la sala. ¿Nahara? ¿Qué? Inesperado. Me asomé desde la puerta entreabierta de mi cuarto. Ahí estaba ella. Nahara, con su cabello suelto, su mochila al hombro y esa mirada que siempre atravesaba las fachadas como cuchillo caliente en manteca. Vengo a ver a mi tío. Recibí su carta. Zaira tragó saliva. Lo vi. Fue rápido, pero lo vi. Esa fracción de segundo en la que la máscara se le resquebrajó. Luego se recompuso. Claro, claro. Él está descansando. Pero pasa. Siéntate un momento. ¿Te preparó algo? No. Quiero verlo ahora. Nahara no era de las que se dejaban endulzar con hospitalidad fingida. Caminó derecho hacia el pasillo, y en pocos segundos estaba frente a mi puerta. «¿Tío?», dijo abriéndola. Ahí estaba yo, sentado en mi sillón, con las manos cruzadas sobre las rodillas y la emoción contenida apenas por el temblor de la barbilla. «Mi niña», susurré. Se arrodilló frente a mí y me abrazó con fuerza. Su perfume, el mismo de siempre, hojas secas, campo y tabaco dulce. Era como volver a casa. «Te ves distinto», me dijo separándose un poco para mirarme a los ojos. «Pero sigues ahí». Asentí. No quería llorar, no frente a ella, pero sentí que la grieta de mi dignidad volvía a cerrarse, poco a poco. «¿Puedo quedarme unos días?», preguntó ella, en voz alta, sabiendo que Zaira escuchaba desde el pasillo. «Por supuesto», respondí, antes de que nadie más pudiera hablar. Zaira apareció en la puerta con una sonrisa tirante. «Claro, siéntete en casa», dijo. «Elías estará feliz de verte». Nahara le devolvió la sonrisa, pero era como mirar a dos jugadoras de ajedrez saludándose antes de comenzar la partida. Esa noche, el ambiente en la casa era espeso. Elías llegó tarde, como siempre. Cuando vio a Nahara se sorprendió, pero la abrazó con sinceridad. «¿Tanto tiempo? ¿Qué te trae por acá?» «Mi tío», respondió ella, simple, sin rodeos. «Recibí su carta. Vine a verlo». Él me miró, confundido. «¿Carta?». «Sí», intervino Zaira, sirviendo la cena con demasiada calma. «Parece que está un poco paranoico últimamente. Ya te lo había mencionado. Cree cosas que no son. A veces inventa». Nahara la miró en silencio. Luego volvió sus ojos hacia mí. «¿Y vos, tío? ¿Inventás cosas?». Negué con la cabeza. «No todo lo que se siente se puede probar, Nahara, pero cuando algo no está bien, se sabe». Ella no dijo nada. Solo me tomó la mano por debajo de la mesa. Los días siguientes fueron como vivir bajo observación. Zaira intentaba actuar con naturalidad, pero no podía evitar la rigidez. Su hospitalidad era forzada, sus atenciones demasiado puntuales. Nahara lo notaba todo. Observaba cada movimiento, cada pastilla que me daban, cada comentario ambiguo. Una mañana, fingiendo revisar su celular en la cocina, grabó una conversación en la que Zaira hablaba por teléfono con alguien de tono autoritario. «Sí, lo seguimos medicando». «No, no se lo cuestiona. Ya está muy dócil. Lo que nos urge es el informe psicológico para iniciar el proceso. Una vez que eso esté, firmamos todo». Nahara me hizo escuchar ese audio esa misma noche. Mi cuerpo tembló. Ahí estaba. La prueba. Las palabras exactas que justificaban todo el miedo que había sentido durante meses. «Quieren declararte incapaz, tío, para quedarse con todo, legalmente, sin escándalos, con documentos». Asentí. Ya no era una sospecha. Era una certeza que dolía como una herida abierta. Pero no me sorprendía. Zaira había estado trazando ese camino desde el día que pisé esa casa. Elías, tal vez no era el autor, pero había elegido mirar para otro lado.
¿Qué vas a hacer?, me preguntó Nahara. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. Parte de mí quería confrontarlos, gritar, pedir explicaciones, pero otra parte, más vieja, más cansada, quería algo más sutil, más firme, más definitivo. Esperar, le dije. Todavía no han ganado. Nahara sonrió. No porque estuviera conforme, sino porque entendió que yo, a pesar de los años, todavía tenía una parte intacta, mi voluntad, y con ella planeaba algo. Esa noche dormí mejor que en meses. No porque el cuerpo estuviera menos dolorido, ni porque la casa se hubiese vuelto más cálida. No, dormí porque sabía que ya no estaba solo. Nahara se quedó en la habitación de los niños, que ahora usaban poco. Cada noche, después de que Zaira se encerraba en su cuarto con Elías, y la casa caía en ese silencio denso como el polvo viejo, ella venía a mi cuarto con su cuaderno en mano. Ahí anotaba todo: las dosis, los medicamentos, las frases, las actitudes. Esto es documentación, tío. Vamos a armar tu verdad. Lenta pero sólida. Si te quieren callar con pastillas, vamos a hablar con pruebas. Yo la escuchaba y me emocionaba. Ella era como una ráfaga de viento en un cuarto cerrado. Donde todos veían a un viejo confundido, ella veía al hombre que la llevó de la mano al río cuando era niña, que le enseñó a atar cordones, que le leía cuentos bajo la parra de uvas. Durante el día, fingíamos normalidad. Zaira seguía sirviendo mis pastillas, y yo seguía aceptándolas con una sonrisa suave, esa que ella confundía con docilidad. Elías trabajaba más que nunca, sin sospechar que su hogar se sostenía sobre un castillo de cartas. Y Nahara observaba. Una tarde salimos a caminar por el barrio. No muy lejos, no muy rápido. Yo, con mi bastón, ella a mi lado. Pasamos por la vieja plaza que aún conservaba los bancos de hierro forjado. Nos sentamos bajo el sauce, como si fuésemos dos vecinos más que descansan al sol. ¿Por qué nunca dijiste nada antes?, me preguntó de pronto. ¿Por qué esperaste tanto? No respondí de inmediato. Miré los juegos oxidados, las hojas secas en el suelo, porque uno no quiere creer que la gente que ama es capaz de hacerte daño. Al principio lo justificás, después te acostumbras, y cuando te das cuenta, ya sos parte del decorado. Ella asintió en silencio. Era una verdad que pesaba. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Qué querés que hagamos? Quiero que los dejemos actuar, que crean que todavía estoy dormido, confundido, manipulado. Quiero que firmen lo que tengan que firmar, que se sientan seguros, y cuando lo hagan, ahí entramos nosotros. Nahara me miró con ojos grandes, no de sorpresa sino de respeto. Nunca dejaste de pensar, ¿no? No, pero aprendí a pensar en voz baja, como los árboles que crujen por dentro sin romperse. Los días se volvieron una coreografía precisa. Yo ocultaba las pastillas. Nahara grababa conversaciones. Revisaba correos impresos que Zaira dejaba olvidados en la impresora, y logró fotografiar un documento inquietante, un borrador de declaración de incapacidad con mi nombre. Ahí estaba. Mi vida reducida a una serie de frases frías. El paciente presenta deterioro cognitivo avanzado, con signos de desorientación, confusión y dependencia total para actividades básicas. Se recomienda declarar su incapacidad legal y transferir la administración de bienes a su tutor designado. La firma del supuesto psicólogo no era familiar. Buscamos su nombre en Internet. No existía. Era ficticio, parte del montaje, parte de la mentira. Fue entonces cuando Nahara tuvo una idea brillante. Vamos a jugar su juego, pero con una carta escondida. Vos vas a firmar lo que te pidan, pero con testigos. ¿Testigos? Sí, gente del barrio, vecinos. La señora que te ve pasar con el bastón, el cartero que aún te saluda. Vamos a dejar constancia de que estás lúcido, que tomás decisiones, que firmás bajo presión, y grabaremos todo. Yo sonreí. Mi sobrina tenía más temple que muchos abogados, y así comenzamos. Pequeños actos de defensa silenciosa. Visitas al almacén donde saludaba con humor, charlas con la peluquera del barrio donde opinaba de política y clima. Todos pequeños testigos de que mi mente no estaba perdida, solo silenciada. Mientras tanto, Zaira se volvía más confiada. Sonreía más.
Me hablaba con ese tono dulce que solo usan los lobos cuando el cordero ya está dentro del corral. Elías seguía ajeno, envuelto en sus horarios, sus reuniones y su ceguera voluntaria. Pero Nahara y yo sabíamos que el momento se acercaba, que en esa casa, donde me habían querido borrar de a poco, pronto alguien tendría que enfrentarse al espejo de sus propios actos. Y yo estaría ahí, despierto. Una semana después, ocurrió algo que no esperaba. Elías pidió hablar conmigo a solas. Fue un domingo al atardecer. Estábamos en el patio, bajo el limonero. El aire tenía ese olor familiar a cáscara y tierra húmeda, y los pájaros comenzaban a callar. «Papá», dijo, rascándose la nuca, «quería preguntarte algo». Lo miré sin decir palabra. Sabía que algo se cocinaba. Lo sentía en los huesos. «Zaira me dijo que no estás tomando bien los medicamentos, que estás desconfiado. ¿Es cierto?» Ahí estaba, el primer movimiento directo. «A veces los tomo, a veces no», respondí, tranquilo. «No me hacen sentir bien». Él suspiró frustrado. «Es que vos no entendés. No podemos arriesgarnos a que te pase algo. Estás vulnerable. Y además, la casa ya no da para más estrés. Los chicos, nosotros, todos estamos al límite. Vulnerable, estrés, límite». Palabras que usan los adultos cuando quieren justificar decisiones sin corazón. «¿Y entonces?», pregunté. «¿Cuál es el plan?». Él dudó. Bajó la mirada. Fue entonces que me di cuenta. No era solo manipulación. Era también miedo. Miedo a quedarse sin control. Miedo a enfrentar el peso de sus propias decisiones. «Estamos considerando iniciar el trámite de incapacidad legal», soltó al fin. «Solo por protección. Para manejar tus cosas de forma más ordenada. Zaira ya habló con un abogado». Me quedé en silencio. Dejé que la frase flotara. No por sorpresa, sino por respeto al momento. A veces, el silencio duele más que cualquier grito. «Entiendo», dije, al fin, «pero me gustaría que eso se hiciera con testigos, y si puede ser, con alguien neutral. Nahara, por ejemplo». Él frunció el ceño. «¿Por qué? No hace falta complicar las cosas. Porque no confío en cómo se han manejado algunas cosas. Porque todavía estoy aquí. Y no quiero que mi voz se pierda entre papeles y firmas que no entiendo». Elías tragó saliva. No estaba acostumbrado a verme así. Firme. Despierto. No era el anciano dócil de hace semanas. «Está bien», dijo al fin, a regañadientes. «Como quieras. Lo importante es que estés tranquilo». Pero no era tranquilidad lo que él buscaba. Era control. Cuando me dejó solo, me quedé mirando el limonero. Ese árbol había sido plantado por mí mismo, el primer fin de semana que llegué a la casa. Era un acto simbólico. Quería echar raíces en ese nuevo entorno. Hoy me parecía irónico, porque mientras el árbol crecía recto y fuerte, yo me marchitaba por dentro. Volví a mi cuarto y encontré a Nahara sentada, revisando notas. «¿Te lo dijo?». «Sí», asentí. «Van a hacerlo». Pero aceptó que sea con testigos. Ella sonrió apenas. «Entonces vamos bien». Me senté frente a ella. Me dolía el cuerpo, pero aún más me dolía el alma. Y en ese silencio que compartimos, vinieron a mí imágenes del pasado. No flashbacks fugaces, sino recuerdos nítidos, cargados de emociones densas. Recordé el día que Elías nació, el hospital de paredes color crema, la luz tenue del amanecer, y mis manos temblando al tomarlo por primera vez. Esa criatura frágil, dependiente, que ahora me miraba como un peso que debía ordenarse legalmente. Recordé también a Alma, mi esposa, en la cocina de nuestra vieja casa. Su risa clara mientras preparaba sus guisos lentos, su costumbre de canturrear viejas coplas sin letra. Ella siempre me decía, «Cuando te miren como si fueras invisible, grita con tus actos, no con tus palabras». Hoy, más que nunca, entendía su consejo. Esa noche, mientras Nahara dormía, me levanté y encendí una vela, no por superstición, sino por necesidad. La luz suave me hizo sentir acompañado. Tomé una libreta y comencé a escribir, no para dejar constancia legal, sino para mí, para no olvidar quién era antes de que esta historia me arrancara pedazos. Mi nombre es Efraín. Fui carpintero, lector de noche, esposo fiel y padre confundido. Me están borrando a pequeñas dosis,
Pero aún tengo tinta, aún tengo voz, y sobre todo, tengo memoria. Escribí hasta que la mano me dolió. Cada palabra era una chispa contra el olvido. Y aunque el mundo allá afuera quisiera convencerme de que ya no importaba, yo sabía que el fuego aún ardía en mi pecho. Porque cuando uno ha sido traicionado desde dentro, desde su propia sangre, lo único que queda es resistir con dignidad. Y la mía por fin había despertado. Yo siempre he creído que el cuerpo habla cuando el alma ya no puede más. Y el mío gritaba. Gritaba en cada dolor que subía por mis piernas, en cada vez que la vista se me nublaba, en cada vez que sentía que mi corazón palpitaba como un tambor descompasado, pidiéndome que lo escuchara. Pero yo no sabía qué escuchar, ni a quién pedir ayuda. Estaba solo, emocionalmente solo, aunque estuviera rodeado de paredes, muebles y hasta nietos que pasaban corriendo y apenas me miraban. Un día, mientras me encontraba sentado en el porche, como cada tarde, noté que mi mano temblaba. No era un temblor nervioso de frío o de ansiedad, era otra cosa, un hormigueo constante, como si mi cuerpo intentara advertirme que algo dentro de mí no estaba bien. No le dije nada a nadie. Me daba vergüenza. Sentía que si empezaba a quejarme me verían como una carga, como un anciano débil, como el abuelo que estorba. Así que me callé, hasta que un vecino, el señor Atanasio, vino a visitarme. Él tenía unos años más que yo, pero conservaba esa mirada viva, de quien aún se siente dueño de su destino. Me miró a los ojos y me dijo, «Tú no estás bien, hermano. ¿Qué te están dando?» Le conté por encima de los medicamentos que me entregaba Ibelia, mi nuera. Él se quedó en silencio un momento, y luego, con una seriedad que pocas veces había visto, me respondió, «Esa mezcla que estás tomando no tiene sentido. Esos no son medicamentos para presión, ni para el corazón. ¿Estás seguro que eso es lo que te recetaron?» Y ahí sentí un puñal en el estómago. Porque no estaba seguro. Nunca vi al doctor. Nunca pedí la receta. Solo confié. Confié porque estaba cansado, porque me hicieron sentir que no debía cuestionar, que lo mejor era quedarme en silencio, seguir siendo un viejo fácil de cuidar. Esa misma noche, cuando Ibelia fue a dejarme mis pastillas con un vaso de agua, le pregunté con calma, «¿Podrías mostrarme la receta, hija? Me gustaría entender mejor qué estoy tomando». Ella se congeló. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir de inmediato. Me miró, frunció el ceño y dejó el vaso con más fuerza de la necesaria en la mesa de noche. «¿Y ahora por qué esa desconfianza?», me dijo con tono molesto. «Siempre ha sido eso lo que tomas, papá. No empieces con tus delirios». Delirios. Esa palabra me taladró el pecho. Me estaba dando cuenta de que tal vez me habían querido hacer creer que mi confusión, mis olvidos, mi debilidad, eran cosa de la edad, cuando en realidad podían haber sido provocados. No por el tiempo, no por el cuerpo, sino por alguien más. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, cuando Ibelia y Calian salieron a dejar a los niños en la escuela, me armé de valor. Fui hasta la cocina y encontré la caja donde ella guardaba los frascos. No entendía mucho, pero algo en mí sabía que eso no estaba bien. Escribí los nombres de las sustancias, y con ayuda del celular antiguo que aún sabía usar, busqué cada uno en Internet. Antipsicóticos, sedantes. Uno incluso era usado en tratamientos paliativos para pacientes terminales. Se me cayó el alma al suelo. No podía entender por qué. ¿Querían silenciarme? ¿Adormecerme hasta el olvido? ¿Acaso era tan molesta mi existencia? Me senté en la mesa, temblando. No lloré. No podía. El llanto se me había secado hacía años, cuando murió mi esposa, pero sentí una rabia tranquila, contenida, silenciosa, que me decía, «Esto no puede seguir así». Y esa fue la primera vez en mucho tiempo que supe que algo iba a cambiar, porque aunque me habían apagado poco a poco, aún quedaba una chispa dentro de mí, una que no se había extinguido del todo. Cuando me respondió, por un segundo me quedé en silencio. Su voz sonaba cansada, distinta, como si algo dentro de él también estuviera roto, tragando el orgullo, y con la voz temblorosa le dije, «Hijo, solo quería escucharte. No voy a pedir nada. Solo eso, saber que estás bien». Hubo una pausa que se sintió como una eternidad.
Un silencio que cargaba años de distancia, de palabras no dichas, de abrazos evitados, de cumpleaños en soledad. Y entonces, él habló. Estoy bien, papá. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Cómo se responde a eso cuando llevas meses viviendo entre el eco de la ausencia y el peso de la culpa? Pero no quise derrumbarme. No en ese momento. Así que mentí. También estoy bien. Otra pausa. Respiraciones tensas. Como si ninguno de los dos supiera cómo continuar. Como si estuviéramos dos extraños que se conocen demasiado, pero ya no se entienden. Vi tus mensajes, añadió él, con voz más baja. Los escuché todos. Cada uno. Pero no sabía qué decir. Ahí fue cuando me quebré un poco. No tenías que decir nada, hijo. Solo quería que supieras que sigo aquí, a pesar de todo. Porque aunque me hayas dicho que no soy digno de conocer a mis nietos, sigo siendo tu padre. Y eso no cambia. No va a cambiar. No sé si fueron mis palabras o el temblor de mi voz lo que lo hizo callar, pero del otro lado de la línea no se escuchaba nada. Hasta que de pronto, un leve sollozo se coló entre la estática. Mi hijo lloraba. Papá, susurró. No sé qué me pasa. Estoy tan enojado contigo, pero también te extraño. Me siento culpable, confundido. A veces me despierto pensando en ti, con ganas de llamarte, pero algo dentro de mí me frena. No sé cómo perdonar. Me llevé la mano al pecho. Esa confesión, cruda, dolorosa, me golpeó más que cualquier insulto, porque entendí que no era solo odio lo que habitaba en su corazón, era dolor, heridas no sanadas, recuerdos distorsionados por la distancia emocional. No necesitas perdonarme hoy, hijo, ni mañana. Solo, permíteme caminar contigo mientras lo decides. No quiero justificar mis errores, pero quiero que sepas que cada regalo no dado, cada ausencia, cada silencio, no fueron por falta de amor, fueron por miedo. Miedo a no saber cómo ser padre. Lo escuché sollozar más fuerte. Yo también lloraba. Lágrimas silenciosas que corrían por mis mejillas mientras el pasado se abría como una herida expuesta. Quisiera poder cambiar tantas cosas, dijo entre llantos. Pero ya tengo mis hijos, y me asusta repetir lo mismo que viví contigo. Y por eso quiero que estés cerca, le respondí, para que no lo repitas, para que veas que sí se puede sanar, que no estamos condenados a heredar el mismo dolor generación tras generación. Podemos romper ese ciclo, juntos. El silencio esta vez fue distinto. No era de tensión, era de reflexión, de esos que se dan cuando alguien está procesando verdades profundas. Luego, con voz más serena, me preguntó, ¿te gustaría ver a los niños? Sentí que el corazón me explotaba en el pecho, una mezcla de alegría, nerviosismo y redención. No sabía si era una pregunta real o una ilusión, pero respondí sin pensar. Nada me haría más feliz. Entonces, ven mañana. No les diré nada. Solo ven. Siéntate en el parque donde siempre jugábamos. Yo los llevaré ahí. Si ellos se acercan a ti por su cuenta sin saber quién eres, tal vez sea una señal. ¿Una señal? Pregunté sin entender del todo. Una señal de que todavía hay esperanza. Para ti, para mí, para nosotros. Nos despedimos sin decir adiós, porque ambos sabíamos que ese no era el final, sino un nuevo comienzo. Uno lento, lleno de cicatrices, pero real. Colgué el teléfono con el alma temblando, el corazón agitado, y una nueva emoción que no sentía desde hacía años. Ilusión. Esa noche dormí como no dormía desde que él me llamó entrometido. Cerré los ojos, no con tristeza, sino con un leve rastro de paz. Mañana podría cambiar todo, y no sabía qué iba a pasar. No sabía si los niños me abrazarían, si me mirarían con miedo, con curiosidad o con indiferencia. Pero esa incertidumbre dolía menos que la soledad. Mañana sería un día distinto, tal vez el primero de una nueva historia. Estaba decidido. Ya no podía quedarme con los brazos cruzados esperando un milagro que no llegaba. Si mi hijo no quería hablarme, si me había bloqueado de su vida, si incluso me había quitado el derecho de ver a mis nietos, entonces tendría que hacer lo impensable. No por orgullo ni por rabia, sino por amor. Por el amor que aún me dolía, que aún me quemaba en el pecho cada vez que veía una bicicleta infantil pasar frente a mi casa,
o escuchaba a un niño gritar, «¡Abuelo!», en el parque. Fui hasta la habitación del fondo, esa que había cerrado hacía años desde que él se fue. La abrí. El olor a madera guardada me golpeó como un recuerdo antiguo. Las paredes aún conservaban sus pósters, sus fotos de juventud, su camiseta del equipo de fútbol que tanto amaba. Todo estaba ahí, intacto, como si yo hubiese esperado su regreso todos estos años. Y en el fondo, era cierto. Me senté en la cama y miré la estantería llena de trofeos y libros. Uno de ellos tenía una foto entre las páginas. Era de él, sosteniendo a su primer hijo en brazos, y yo al lado, llorando de emoción. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? Con esa foto en la mano, tomé una decisión. Fui a la tienda de revelado más cercana, hice una copia ampliada, y escribí detrás una sola frase. Aquí estábamos todos. Aún podemos estar. La metí en un sobre junto con una carta que escribí con el alma temblando. Le conté lo que nunca pude decir por teléfono. Que me dolía, sí, pero que lo entendía. Que si él sentía que yo lo había fallado, entonces lo aceptaba, pero que jamás dejaría de amarlo. Que si algún día sus hijos preguntaban por su abuelo, yo estaría listo para recibirlos. Que mi casa siempre sería suya, aunque él nunca más cruzara su puerta. Y le dije algo más. Que no lo culpaba. Que el resentimiento solo envenena el alma, y que yo, sinceramente, ya no quería morir con eso dentro de mí. Caminé hasta a casa de él, temblando. Me escondí detrás de un árbol cuando vi movimiento en el porche. Esperé hasta que no hubiera nadie. Crucé la calle, dejé el sobre cuidadosamente debajo del tapete de entrada, y me fui, sin mirar atrás. Los días siguientes fueron interminables. Cada vez que sonaba el teléfono mi corazón saltaba, pero no, nada, ni un mensaje, ni una llamada. Empecé a creer que quizás había cometido un error, que quizá nunca debía haberme acercado, que tal vez solo removí heridas ya cerradas. Pero entonces, una mañana, sucedió. Estaba en el jardín regando las plantas como de costumbre, cuando escuché una voz infantil llamándome desde la reja. «¿Abuelo?». Me giré. Allí estaba, mi nieto, el mayor, el que apenas recordaba mi rostro. A su lado, de pie, con las manos en los bolsillos y una expresión que mezclaba nerviosismo, arrepentimiento y ternura, estaba mi hijo. No supe qué decir. Solo dejé caer la regadera y caminé hacia ellos, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. «Papá», dijo él bajando la mirada, «leí tu carta, y mis hijos preguntaron por ti. No supe qué responderles. Creo que es hora de que sepan la verdad, y la verdad es que tienen un abuelo que los ama». Quise hablar, pero no pude. Las palabras se me quebraron en la garganta. Solo lo abracé como si se me fuera la vida en ese gesto, y por un instante sentí que todo el dolor había valido la pena. Mi nieto se acercó tímidamente, me tocó la mano, y me dijo, «¿Nos puedes enseñar a jugar ajedrez como tú jugabas con mi papá?». Sonreí. Por primera vez en años, sonreí sin tristeza, porque entendí que a veces la vida te arrebata cosas, pero también te las devuelve cuando menos lo esperas, y que el amor, el verdadero amor, siempre encuentra el camino de regreso. Aquel domingo por la tarde, decidí asistir solo a la misa del barrio, no porque me sintiera particularmente devoto en ese momento, sino porque necesitaba encontrar algún tipo de consuelo, alguna chispa de fe que me recordara que aún no todo estaba perdido. Me senté en la última fila, donde nadie pudiera verme llorar si algo me quebraba por dentro. Y entonces, sucedió algo extraño. El sacerdote comenzó a hablar de la parábola del hijo pródigo, una historia que había escuchado cientos de veces, que incluso le había contado a mi hijo cuando era pequeño, pero esta vez, cada palabra se clavaba como un dardo en mi alma. Mientras aún estaba lejos, su padre lo vio y se llenó de compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Aquella frase me destruyó, no porque me sintiera como el hijo pródigo, sino porque, por primera vez, entendí verdaderamente el corazón de ese padre. Yo lo había vivido, había esperado en el umbral, había visto a mi hijo alejarse sin mirar atrás, había deseado, noche tras noche, que se abriera la puerta, pero ahora, en medio de esa iglesia silenciosa,
Entendí que quizás no se trataba de que él regresara, sino de que yo mantuviera el corazón abierto cuando lo hiciera. Salí de la iglesia en silencio. Caminé varias cuadras bajo el sol sin rumbo fijo, como si cada paso me ayudara a procesar lo que acababa de escuchar. Comprendí que, por más que me doliera, no podía dejar que el rencor contaminara el amor que aún sentía. No podía dejar que una frase dicha en furia definiera toda una vida juntos. Esa noche, me senté frente al cuaderno donde escribía mis reflexiones. Empecé a redactar una carta, no para reclamar ni para suplicar, solo para hablarle como un padre habla a su hijo cuando ya ha perdonado. Querido hijo, no sé si algún día leerás esto, no sé si aún conservas algo de cariño por este viejo, pero quiero que sepas que, pese a todo, yo sigo aquí, no porque no haya dolido, no porque no haya llorado, sino porque el amor de un padre no se apaga con palabras duras, ni con puertas cerradas. Estoy aprendiendo a soltar, a no imponerme, a esperar con esperanza y no con exigencia. Si algún día decides volver, aunque sea con una mirada, sabrás que este corazón nunca dejó de amarte. La dejé sobre la mesa, sin dirección ni sobre, sin intención de enviarla, al menos no todavía, pero escribirla me liberó. Me sentí más ligero, como si hubiese descargado años de peso emocional en unas cuantas líneas. Dormí mejor esa noche, y aunque desperté con los ojos hinchados, por primera vez en semanas, me sentí en paz. Los días siguientes fueron distintos. Aún dolía, claro, pero había algo nuevo en mi forma de caminar, de mirar al cielo, de hablar con los vecinos, como si, al aceptar mi dolor sin resentimiento, hubiera abierto una puerta para la sanación. A veces, me sorprendía hablándole a Dios en voz alta, mientras regaba las plantas o caminaba hasta el mercado. No pedía milagros, solo hablaba, como si Él realmente escuchara. Una mañana, mientras limpiaba la estantería donde guardo sus viejas fotos, encontré una nota escrita por él de cuando tenía 13 años. Decía, «Papá, algún día quiero ser como tú. Gracias por siempre estar ahí». Aquello me hizo llorar con un llanto distinto, un llanto de ternura, porque supe que, en algún rincón de su corazón, todavía quedaba algo de aquel niño que me admiraba. Fue en ese momento que decidí, no voy a rendirme. No voy a convertirme en un padre amargado, ni en un abuelo ausente. No puedo obligar a mi hijo a amarme, pero puedo seguir siendo digno de su amor. Y si algún día él decide regresar, aunque sea en forma de un mensaje o una palabra titubeante, yo estaré listo. No como quien espera una disculpa, sino como quien entiende que el amor verdadero siempre está dispuesto a empezar de nuevo. El silencio entre nosotros era más ruidoso que cualquier grito. Él se quedó ahí, en el porche, con la mirada clavada en mí, los ojos vidriosos como si buscara en los míos el permiso para hablar. Y yo estaba ahí, de pie, viejo, herido, pero lo suficientemente entero como para escucharlo, aunque el corazón me palpitara con fuerza por todo lo que había guardado durante años. Papá, perdóname. 2 palabras, tan sencillas, tan cortas, pero cargadas con el peso de todos nuestros silencios, todas nuestras ausencias, todas las noches en que imaginé este momento sin creer que alguna vez llegaría. Vi cómo su voz se quebraba, cómo le temblaba la barbilla. No era el mismo muchacho que me gritó con desprecio hace años. Era un hombre, derrotado por sus propias decisiones, arrodillado frente a su historia, buscando redención. Fui cruel, continuó, bajando la mirada como si no mereciera ni verme. Dije cosas horribles, cosas que ni yo mismo entendía. Solo estaba enojado, pero no contigo. Estaba enojado conmigo, con mi vida, con mis fracasos. Me quedé callado, no por orgullo, no por castigo, sino porque cada palabra que él decía me desgarraba por dentro, porque una parte de mí quería abrazarlo de inmediato, pero otra todavía se lamía las heridas que él mismo había abierto años atrás. Lo miré, ese hombre que una vez fue un niño que corría por este mismo jardín, que me pedía que le empujara en el columpio, que lloraba cuando se raspaba las rodillas. ¿Cómo habíamos llegado tan lejos, tan rotos? Papá, dijo de nuevo, y esta vez sus ojos se llenaron por completo. No sabía cómo volver. Tenía miedo de que me cerraras la puerta en la cara,
pero necesitaba verte. Necesitaba decirte que me equivoqué, que te fallé como hijo, que no tenías la culpa de mis decisiones, de mis frustraciones. Sus palabras cayeron sobre mí como lluvia en tierra seca, y por dentro algo comenzó a ablandarse. El rencor, ese viejo huésped que habitaba mi pecho, empezó a soltarse, no porque lo olvidara todo, no porque el dolor desapareciera de repente, sino porque por fin, después de tantos años, estaba escuchando la verdad desde la boca de mi hijo. Tuve un hijo, papá, dijo de pronto, como si esa confesión le arrancara una parte del alma. Se llama Julián, tiene 6 años, y un día, hace poco, me gritó algo que yo te grité a ti hace años, y en ese instante, me vi a mí mismo, y supe que estaba repitiendo el ciclo, que si no venía aquí, si no te pedía perdón, iba a convertir a mi hijo en lo que yo fui, un hombre lleno de rabia y vacío. No pude evitarlo. Las lágrimas comenzaron a correrme por la cara. No había llorado así en años. Quizá porque no había tenido motivos, o porque me había prometido a mí mismo que no volvería a hacerlo por él. Pero ahí estaba yo, con el corazón abierto de par en par, con todas las defensas caídas, con el amor de padre intacto, latiendo como el primer día. Hijo, le dije con la voz temblorosa, nunca dejaste de ser mi niño, aunque me hubieras gritado 1000 veces, aunque me hubieras alejado de tu vida, siempre fuiste mi hijo, y yo siempre te estuve esperando. Él se acercó lentamente, como si tuviera miedo de que todo fuera un sueño, como si pensara que un paso en falso podría romper ese momento, y cuando estuvo frente a mí, lo abracé como nunca lo había hecho, con fuerza, con ternura, con todo el amor que había guardado para este instante. Lloramos, no como dos extraños que se reconcilian, sino como padre e hijo que se vuelven a encontrar después de perderse por años. En ese abrazo estaban nuestras heridas, nuestros errores, pero también la promesa de no volver a soltarnos. Gracias, papá, susurró. Gracias por no cerrar la puerta. Yo solo lo apreté más fuerte, porque en ese momento supe que todo lo que había vivido, cada silencio, cada noche en vela, cada lágrima en soledad, había valido la pena por ese instante, y aunque el pasado no podía cambiarse, el presente nos estaba dando una nueva oportunidad, una oportunidad para ser, por fin, familia.